Invoquemos la presencia de Dios primero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dándole gracias a Dios por este momento y que sea una gran enseñanza para todos ustedes. Buenos días para todos. Primero, pues, mi nombre ustedes ya lo conocen, mi nombre completo es Jesús Augusto Cordero Montoya, nacido el 7 de septiembre de 1983 en esta bella ciudad de Cúcuta, en el antiguo Hospital San Juan de Dios. A los 5 años de edad estudiaba en el Colegio María Reina y realizaron una presentación de gimnasia, y ver a los niños de la misma edad mía haciendo tantas piruetas, tantas figuras, me motivó a querer hacer parte de la liga de gimnasia. Cuando llegué al mediodía a la casa, le dije a mi papá y a mi mamá que quería ir a ese deporte, que me llevara. Y ese deporte se practicaba en las instalaciones del Colegio INEM. Ahí era donde funcionaba la liga latinoamericana de gimnasia. Y ese viernes, finalizando la semana, me llevaron al colegio para que el profesor Jairo Ruiz, y allí el profesor Jairo me hizo las pruebas y desde ese día me quedé practicando el deporte de la gimnasia física. Mi primera competencia fue a los 6 meses de estar entrenando. Fue un torneo de interclubes en Bogotá, estaba muy niño, y tuvimos la bendición de que en ese campeonato de una vez quedamos campeones por equipos. O sea que a los 6 meses de haber entrado a gimnasia ya tenía mi primera medallita de oro. Y en el año 95 entré a la selección Colombia, teniendo solo 12 años. Y fuimos a un campeonato en Guatemala, donde obtuve 6 medallas de oro y 1 de bronce, que era un torneo centroamericano. Y en el año 2000 fui campeón panamericano. Pero el área panamericana comprende todo lo que es América. Ya al ser campeón panamericano, está por encima de Estados Unidos, de Canadá, de Cuba, de Puerto Rico, de Argentina, de Brasil, de tantos países que conforman toda esta área. En el año 2001, aún siendo juvenil, fui a mi primer campeonato panamericano de mayores. Y al año siguiente, en el año 2002, en el mes de marzo, tuvimos un campeonato nacional en Bogotá del 1 al 3 de marzo. Clasifiqué el primero nuevamente, quedé primero para ser parte de la selección Colombia que iba a participar en los Juegos Suramericanos, y desafortunadamente o afortunadamente, no lo sabemos, el 12 de marzo del año 2002 tuve el accidente que hoy en día me tiene en silla de ruedas. Ya han pasado 21 años, 8 meses y algunos días, y la vida ha cambiado. Y ese lema que ustedes tienen hoy en la pancarta de insistir, persistir, resistir y nunca desistir, lo aplicaba cuando fui gimnasta. Y lógicamente lo empecé a aplicar también para después del accidente. Porque si antes del accidente entrenaba,
alrededor de 8 o 9 horas al día para poder ser uno de los mejores gimnastas, no solo de Colombia, sino aspirar a ser uno de los mejores del mundo. Pues de ahí en adelante me tocaba hacer más horas de terapia, porque ya no era por un deporte, ya era por mi salud. Y era porque me quería recuperar. Porque los médicos solo me daban máximo 10 días de vida. Mi accidente fue un martes, la cirugía fue el jueves y fue el accidente una semana antes de Semana Santa. Y ellos me daban de vida, los médicos decían que yo máximo duraba hasta el viernes de Semana Santa. Y cuando uno tiene fe y cuando pone todo en manos de Dios, lógicamente no es solo poner las cosas en manos de Dios, sino trabajar para que esas cosas que uno pone en manos de Dios se den. Porque yo no puedo querer tener casa, carro, finca y todo el trabajo y sueldo si estoy sentado en la casa viendo televisión. Yo de alguna manera tengo que planificar en mi vida, tengo que tener unas metas a corto plazo, otras a mediano plazo y otras a largo plazo. Pero también hay algo que es muy importante y es saber vivir el presente. Porque si ustedes no saben vivir el presente, es probable que no vayan a tener un buen futuro. Porque depende de uno mismo, primero, tener el proceso de aceptación de cambio. Segundo, poder hacer el proceso del duelo, porque no es fácil. Y tercero, saber cuáles son los cambios que debo hacer en mi vida para poder continuar con ella. Porque la vida siempre sigue adelante. Por más dificultades que se presenten, todo siempre va a pasar. Uno siempre necesita de la mano de alguien, del apoyo de alguien. Pero eso también depende de la actitud con la que yo como persona asumo los cambios o los retos que me pone la vida. Como lo dice ahí también en la pancarta, yo no me debo acostumbrar al cambio. Yo me debo adaptar a las condiciones que me pone el cambio. La segunda pregunta, ¿cuáles son los peligros que se tienen hoy en día? Hay varios peligros. Como bien lo mencionaba Jesús Leonardo, el tema de los robos y de la inseguridad lo vemos todos los días en el mundo. Y muchas de las personas que hoy en día son víctimas de esos robos pueden llegar a quedar con alguna discapacidad. Pero también hay otros riesgos dentro de la misma sociedad o dentro de ustedes mismos como compañeros. ¿Por qué? Porque normalmente una mala influencia de un amigo o de un compañero puede llevar a tomar malas decisiones. Y a veces ustedes, en medio de lo que todos llamamos recocha, o molestar, o estar pasando el momento, se dejan llevar por la emoción. Por lo tanto, hay que saber medir los niveles de amistad y tienen que saber detectar
cuáles son las amistades que le sirven y cuáles son las que no le sirven.